Bienvenidos a mi aula. Continuamos con nuestro trabajo. El tema que trabajaremos hoy es un teorema muy importante dentro de la geometría y que tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Se llama el teorema de Pitágoras, ¿sí? Antes de hablar del teorema de Pitágoras vamos a definir un concepto clave que es lo que se llama triángulo rectángulo. ¿Por qué voy a hablar del triángulo rectángulo? Porque el triángulo rectángulo es aquel triángulo en el cual se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Para aplicar el teorema de Pitágoras solamente lo podemos aplicar en triángulos que tengan un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. En aquellos triángulos que no tienen un ángulo recto de 90 grados se aplican otros teoremas que posteriormente veremos en trigonometría. Entonces dice, el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un triángulo rectángulo en diferentes posiciones, el mismo triángulo. El ángulo recto de 90 grados es este que está acá. Igual en este triángulo un ángulo de 90 grados y otro ángulo de 90 grados en estos tres triángulos rectángulos que son los mismos pero en diferentes posiciones, ¿sí? El triángulo rectángulo tiene la particularidad de que sus lados tienen nombres. Tiene dos lados que se llaman catetos, cateto 1 y cateto 2, que son los lados con los cuales se forma el ángulo de 90 grados, ¿sí? Al cortarse los dos lados se forma el ángulo de 90 grados. Y el lado más grande o más largo del triángulo rectángulo se llama la hipotenusa. Ese lado siempre es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, lo que está todo el frente del ángulo de 90 grados. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, hipotenusa igual al lado opuesto al ángulo recto. Y en el triángulo rectángulo es el lado que más mide, ¿sí? Pero el triángulo rectángulo tiene dos catetos y la hipotenusa. Los catetos son aquellos dos lados entre los cuales se forma el ángulo de 90 grados. Les decía que les hablo del triángulo rectángulo porque el triángulo rectángulo tiene su aplicación en el teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice ese teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. ¿Sí? En todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Aquí lo tenemos. La hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos elevado al cuadrado. Esto es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Si yo conozco los dos catetos y quiero hallar la hipotenusa en un triángulo rectángulo, la medida de la hipotenusa, aplico este teorema de Pitágoras. Es simple, es muy sencilla la fórmula que tenemos del teorema de Pitágoras, pero ustedes irán viendo con el tiempo que tiene muchas aplicaciones en lo que es el triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces vamos a hacer unos ejercicios aplicando este teorema de Pitágoras. Entonces dicen los ejercicios, encuentra en cada caso el valor desconocido. Nos están pidiendo encontrar el valor, nos dan unos triángulos y nos dan un lado desconocido, nosotros tenemos que encontrar ese valor conociendo los otros valores. Entonces vemos por ejemplo este ejercicio A. Este ejercicio A nos están diciendo que aquí tenemos un triángulo rectángulo, miremos el ángulo de 90 grados acá, conocemos el lado A que mide 6 centímetros y el lado B que mide 8 centímetros. O no nos dejemos confundir, ¿sí? No nos debemos confundir porque no se llaman catetos. Este sería un cateto, ¿cierto? Digamos que el cateto 1 y este sería otro cateto, el cateto 2, ¿sí? Mire que entre esos dos lados se forma el ángulo de 90 grados y nos están preguntando el valor de X. En este caso el valor de X es la hipotenusa, ¿cierto? X es la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces recordemos, por Pitágoras, digamos, por teorema de Pitágoras o por Pitágoras, que tenemos que la hipotenusa, que es X, diríamos X al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, sería igual a A al cuadrado, que sería un cateto, más B al cuadrado, que sería el otro cateto, ¿sí? Entonces decimos X al cuadrado es igual a A, pero A vale ¿cuánto? Vale 6 centímetros, ojo, lo meto dentro de paréntesis, 6 centímetros elevado al cuadrado, más el otro lado, el lado B, que es al cuadrado, que mide 8 centímetros, 8 centímetros elevado al cuadrado, ¿sí? Ojo, X al cuadrado es igual
Este cuadrado me está elevando tanto al 6 como a las unidades. Debo trabajar con las unidades. O sea que me queda 6 al cuadrado centímetros al cuadrado. Más, aquí también me eleva tanto al número como a las unidades, 8 al cuadrado centímetros cuadrados. Listo, aquí podemos seguir. Decimos x2 es igual. 6 al cuadrado es, recuerden potenciación, 6 por 6 sería 36 centímetros cuadrados. Más 8 al cuadrado es 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. Como estos dos números tienen las mismas unidades, las puedo sumar, naranjas con naranjas, pues las sumo y me dan naranjas. Me queda x al cuadrado es igual a 36 más 64, nos daría 100 centímetros cuadrados. Pero ojo, a mí no me están pidiendo x al cuadrado, a mí me están pidiendo x. ¿Qué hago para yo deshacer esto? Debo sacar raíz cuadrada a ambos lados. Recuerde que sacar raíz cuadrada es encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé x2, ¿cierto? Entonces sería raíz cuadrada de x2 es igual a raíz cuadrada de x2 es igual a raíz cuadrada de 100 centímetros cuadrados. Ahora sí, ¿cuál es el número que multiplicado por sí mismo me da x2? Pues es x, porque x por x me da x2. ¿Cuál es el número que multiplicado por sí mismo me da 100? 10. Y le saco también raíz cuadrada a las unidades. Imaginen que estoy hallando es una longitud, me va a dar en unidades de longitud, no unidades cuadradas. Y raíz cuadrada de centímetros cuadrados, centímetro por centímetro de centímetro cuadrado, me queda centímetros. Raíz cuadrada de centímetro cuadrado es centímetros, ¿sí? Lo que quiere decir que x en este triángulo rectángulo que tenemos aquí, el valor de x para que este cateto mida 6 centímetros y este mida 8, el valor de x, que en este caso sería la hipotenusa, es de 10 centímetros. Mire que es el lado más grande de este triángulo que tenemos en este caso. Esa sería la respuesta a ese primer ejercicio que tenemos ahí. Miremos un segundo ejercicio, ¿sí? Nos están dando un triángulo rectángulo, nos dan la medida de este lado que es 3 centímetros, la medida de este que es 7 y la medida, me están pidiendo allá la medida de este lado. Observe, ¿quién es la hipotenusa acá? Es 7, porque recuerden que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo, ¿sí? O sea que esta sería la hipotenusa. Y aquí tenemos los dos catetos, el cateto Y y el cateto que vale 3 centímetros. Ojo que aquí no me están pidiendo allá la hipotenusa, me están pidiendo allá el Y. Entonces también digo, por Pitágoras, decimos que hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería 7 al cuadrado, pongámoslos hipotenusa pues como queramos, hipotenusa al cuadrado es igual a 3 centímetros, que es un cateto, al cuadrado, recuerden las unidades, más el otro cateto, que es lo que voy a averiguar, más el otro cateto que se llama Y, pero lo tengo al cuadrado. Pero la hipotenusa es 7 centímetros al cuadrado es igual a 3 centímetros al cuadrado más Y al cuadrado. Vamos a desarrollar estos valores y ahora miramos cómo despegamos la Y. 7 al cuadrado sería 7 al cuadrado, y recuerde centímetros al cuadrado igual a 3 centímetros al cuadrado, me queda 3 al cuadrado centímetros al cuadrado más Y al cuadrado. Listo, 7 por 7 me da 49 centímetros cuadrados igual a 3 por 3 me da 9 centímetros cuadrados más Y al cuadrado. ¿Qué tengo que hallar? El valor de Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esa Y la voy a dejar sola en ese lado como está, ¿sí? Y este 9 que está en el lado derecho de la igualdad positivo lo paso para este lado con signo contrario y lo paso restando. Me queda 49 centímetros cuadrados menos 9 centímetros cuadrados.
¿Listo? Entonces digo y al cuadrado es igual 49 menos 9, los puedo restar porque tienen las mismas unidades. Si no fueran las mismas unidades no las podría restar. 49 menos 9 nos da 40 centímetros cuadrados. Y hacemos lo mismo que hicimos ayer para poder hallar el valor de y, que es lo que me están pidiendo. Yo no y al cuadrado, sino y, le saco raíz cuadrada a ambos lados, me queda raíz cuadrada de 40 centímetros cuadrados y raíz cuadrada de y al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué me queda? Raíz cuadrada de y al cuadrado, es decir, ¿qué número multiplico por sí mismo para que me dé y al cuadrado? Pues tiene que ser y. Raíz cuadrada de 40, o la raíz cuadrada de 40 no es exacta, porque si decimos 6 por 6, 33, 36, 7 por 7, 49, o sea que la raíz cuadrada de 40 está entre 6 y está entre 7. Cuando eso sucede, no usemos calculadora, lo dejamos indicado. Y es igual a raíz cuadrada de 40 centímetros cuadrados. ¿Sí? Si quiero sacarle la raíz cuadrada de los centímetros cuadrados, pues lo indico como centímetros, pero dejemos indicada que y es igual a raíz cuadrada de 40 centímetros cuadrados. Y esa sería la respuesta a este ejercicio. Eso nos da aproximadamente 6.4, ¿sí? 6.4, mire que sigue siendo menor que la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado más largo dentro de un triángulo rectángulo. Repito, cuando la raíz no es exacta, la vamos a dejar indicada. Cuando sea una raíz de un número muy grande y que sea exacta, ahí está el video de cómo sacar raíz cuadrada de un número. Esta sería la respuesta a este segundo ejercicio. Vamos para un tercer ejercicio. Nos están dando esta figura, ¿sí? Nos dan como un rectángulo, ¿sí? Y ese rectángulo tiene adentro unos triángulos, ¿sí? Nos están viendo hallar el valor de x y el valor de z, ¿sí? Entonces vamos a decir, en este triángulo tenemos este ángulo recto, ¿cierto? Quiere decir que este triángulo es un triángulo rectángulo y acá tenemos también un ángulo de 90 grados, ¿sí? Vamos a encontrar eso. Entonces digamos, en triángulo AED, en triángulo AED, este triángulo AED voy a encontrar Z. ¿Qué sería Z aquí? En este triángulo sería la hipotenusa de este triángulo AED, porque es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces en ese triángulo yo puedo decir que Z al cuadrado es igual a ¿quién? A este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, es igual a 5 metros cuadrados, 5 metros elevado al cuadrado, más este otro cateto que es 5 metros elevado al cuadrado. Yo digo que z al cuadrado es igual a 5 al cuadrado metros cuadrados. Recuerden que ese 2 me eleva tanto al número como a las unidades, y 5 metros y 5 al cuadrado metros cuadrados. ¿Esto cuánto nos da? Nos da 5 al cuadrado es 25, perdón, z al cuadrado es igual a 25 metros cuadrados más 25 metros cuadrados. Quiere decir que z al cuadrado es igual a 50, 25 más 25 da 50, y si voy a sumar naranjas con naranjas me da naranjas, en este caso 50 metros cuadrados. Hacemos lo mismo para hallar el valor de z. Le sacamos raíz cuadrada z al cuadrado y raíz cuadrada 50 metros cuadrados. Pero 50 no tiene raíz exacta, z al cuadrado sí, la raíz cuadrada de z es al cuadrado de z, porque z por z me da z al cuadrado. Pero la raíz cuadrada de 50 no es exacta, porque 7 por 7 es 49 y 8 por 8 es 64, no es una raíz exacta. Ya sabemos que la dejamos indicada, 50 metros cuadrados. Eso nos da aproximadamente 7.1 o algo similar, ¿cierto? Este sería el valor de z en este ejercicio. Vamos a hallar el valor de x. También tenemos en el triángulo ABC, ¿sí? En triángulo ABC tenemos que este es el ángulo recto y x sería la hipotenusa. Entonces diríamos que x al cuadrado es igual a ¿quién? A 3
metros elevado al cuadrado, más este cateto, pero este cateto es la misma que tengo a este lado, o sea que esto también mediría 5 metros, ¿cierto? También mediría 5 metros porque es este mismo lado y está acá, más 5 metros elevado al cuadrado. Quiere decir que x al cuadrado es igual a 3 al cuadrado metros cuadrados más 5 al cuadrado metros cuadrados. Nos queda que x al cuadrado es igual, 3 al cuadrado es 9 metros cuadrados más 5 al cuadrado es 25 metros cuadrados. Quiere decir que x al cuadrado es igual a 34, 9 más 25 metros cuadrados. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados. X al cuadrado es igual a raíz cuadrada. Raíz de x al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 34 metros cuadrados. Todo dentro de la raíz. La raíz cuadrada de x cuadrado es de x y 34 tampoco tiene raíz exacta, porque 6 por 6 es 36 y 5 por 5 es 25, entonces está entre 5 y 6, la dejamos indicada, 34 metros cuadrados, ¿sí? Quiere decir que x mide raíz cuadrada de 34, raíz cuadrada de 34 es por ahí 5.8, 5.9, sí, pero no la vamos a sacar en calculadora, no vamos a usar calculadora, la dejamos indicada. Estas serían las respuestas a estos dos numerales de este ejercicio. Y hagamos un último ejercicio. Nos están dando esta figura, ¿cierto? Nos dan esta figura y dentro de esa figura hay unos triángulos. Hay este triángulo y aquí hay otro triángulo, pero nos están pidiendo este lado, ¿sí? Entonces vamos a poner primero este triángulo. Vamos a decir que este es el triángulo A, B, C, ¿sí? Entonces digamos, en triángulo ABC, ¿qué conozco? Bueno, en este triángulo ABC el ángulo recto sería este, entonces me están pidiendo igualmente la hipotenusa. Entonces voy a decir en triángulo ABC, en triángulo ABC, B al cuadrado, que en este caso la hipotenusa es igual a 3m al cuadrado, o sea este cateto, más 6m y eso al cuadrado, o sea este otro cateto al cuadrado, el teorema de Pitágoras. Entonces b al cuadrado es igual a 3 al cuadrado metros cuadrados más 6 al cuadrado metros cuadrados. Me queda que b al cuadrado es igual a 9 metros cuadrados más 36 metros cuadrados. B al cuadrado es igual a 9 más 36 da 45 metros cuadrados. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados para poder hallar b, porque no me están pidiendo b al cuadrado sino b. Raíz cuadrada de b al cuadrado y raíz cuadrada de 45 metros cuadrados. Raíz cuadrada de b al cuadrado pues es b. Y 45 nuevamente no tiene raíz exacta, la dejamos indicadas. 45 metros cuadrados. Raíz cuadrada de 45 metros cuadrados. Esa sería la primera respuesta del valor de b. Ojo, en este triángulo nos están pidiendo hallar el valor de a. Pero mire que yo acá no tengo ningún ángulo recto, ¿sí? No tengo un ángulo de 90 grados. Pero sí puedo hacer una construcción, voy a trazar por este punto, voy a trazar una paralela a esta línea, ¿sí? Yo voy a trazar una línea paralela que me caiga de este lado y me forme un ángulo de 90 grados. Trazamos esta paralela. ¿Sí? Esa aquí en azul es una recta, digamos, paralela que cae aquí y forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, este se me convierte, este triángulo, digamos, D, E y F, se me convirtió en un triángulo rectángulo. ¿Qué conozco de ahí? Puedo conozco de esta altura, esta la conozco porque es este mismo, es 6 metros. 6 metros. Y acá, como este punto de acá hasta acá mide 5 y este mide 2, o sea que esto mide
aquí mediría 2 y este pedazo de acá hasta acá mediría 3 metros. ¿Sí? Entonces ya conozco este lado y conozco este lado, que son los catetos del triángulo DFE, ¿cierto? Que este es el triángulo rectángulo que tiene este ángulo recto y voy a averiguar la hipotenusa, que es A. Entonces digo, en triángulo DFE o DF, como quiera, DFE, tengo que A al cuadrado, que sería mi hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto, es igual a 3, porque este pedacito de acá hasta acá mide 3 metros al cuadrado más 6 metros al cuadrado. Ojo que mire que tengo que aprender a hacer construcciones para poder buscar el teorema de Pitágoras y aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí como construimos esta línea recta paralela a esta, en que cada está formando un ángulo recto y me forma un triángulo rectángulo. Al cuadrado es igual a 3 al cuadrado metros cuadrados más 6 al cuadrado metros cuadrados. Nos queda que A al cuadrado es igual a 9 metros cuadrados más 6 a 2 es 36 metros cuadrados, y nos va a dar igual que la B. Nos queda que A al cuadrado es igual a 45 metros cuadrados. Sacamos raíz cuadrada de ambos lados, es igual a raíz de 45 metros cuadrados. La raíz cuadrada al cuadrado es A, y 45 no tiene raíz cuadrada, la dejamos indicado, es aproximadamente 6.5 o algo parecido. Lo dejo indicado, raíz cuadrada de 45 metros cuadrados, ¿sí? Entonces esta sería la segunda respuesta para este último ejercicio, ¿sí? Es un tema corto, tiene mucha aplicación, lo van a ir viendo y es claro el tema, ¿cierto? Es muy claro que debemos de tener en cuenta cuánto le damos al cuadrado, cómo sacamos una raíz cuadrada, y siempre vamos a trabajar de principio a fin con las unidades. Es todo por el momento, espero se suscriban a mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias.